El único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Te despojaste, José Luis, de toda carne, y yo fui despojado de eso también. Revestido estoy ahora con su poder. A la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Otache no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos de nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación.
con tu herencia sobreedificando en total conocimiento. Caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento. El fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre.
Dioses, preciosa amada del Dios vivo, los espíritus de los justos hechos perfectos, disfrutando la abundancia de la herencia, inmortales, seres inmortales, incorruptibles. Eso es lo que somos nosotros y eso es lo que usted tiene que confesar. Ay, y háblele también a su cuerpo de la misma manera, solo que ahora declaro que el Dios vivo manifiesta vida en mi cuerpo físico. ¿Sí? Pues usted ya no tiene carne, pero tiene un cuerpo físico. Hay que manifieste la vida del Dios vivo en su cuerpo físico. Ya no la vida de Jesús, sino la vida del Dios vivo, manifestada en nuestro cuerpo. Y eso es la confesión es esa ahora. Hay bastante, ¿no? ¿Y ahora qué voy a confesar? Dicen por ahí. Hay bastante que confesar. Sí, diga, yo tomo autoridad sobre mi cuerpo, tomo autoridad sobre la tierra, soy gobernador de esta tierra. Declaro que todo está sometido al poder del Dios vivo que está en mí. Ahí está. ¿Verdad que está? ¿Y qué más? ¿Qué es un Dios? Soy un Dios. Y todo lo que tiene un Dios, lo tiene usted. Más bien, todo lo que tiene Dios, lo tiene usted. Porque Él se lo imputó al estar en usted. Así que estamos viviendo una gloria preciosa, ¿verdad? Y que no le dé vergüenza. A veces se nos complica un poquito cómo saludar y decirle Dios, pero no es necesario, heredero, dígale. Heredero. ¿Verdad? Sí, usted le puede decir heredero, Dios, como usted quiera. Sí, eso es algo que va brotando del conocimiento. El conocimiento es el que nos lleva a confesar, ¿verdad? Entonces, tranquilo, tampoco hay que tomarlo con afán. Hay quienes quieren tomarlo, ya no se dice así que no, ya, tranquilo, relájese. Relájese. No haga relajo, sino relájese. ¿Verdad? Tranquilo, que siempre mire en todos lados, porque es lo mismo. Usted se le quitó la carne, ¿sí o no? Sí, y ya las obras de la carne no están manifiestas en usted. Pero como usted tiene una experiencia en su cuerpo, entonces algunas cosas que ya no existen llegan. Y dentro de esas está el legalismo también. Y nosotros nos volvemos legalistas en todo lo que oímos. Y no, usted no es legalista. Usted es una persona que tiene conocimiento y entiende. ¿Verdad? Entonces no, y no juzga. ¿Por qué no juzga? Porque ¿cómo voy a juzgar a otro Dios? No cabe, ¿verdad que no? No cabe, ¿cómo voy a juzgar a otro Dios? Somos iguales y tenemos lo mismo. Por eso ahora, qué libertad, ¿verdad? Qué libertad entender que somos dioses todos. Que no hay rangos, que no hay... Aquí lo único es que cada uno hace la función que se le pone, ¿verdad? Los dioses que están allá atrás, ellos están haciendo la actividad que papi los tiene haciendo, que el Dios vivo los tiene haciendo, ¿verdad? Y yo pues estoy haciendo lo mismo. Esta es la actividad que él me tiene haciendo, pero que ahora no hay rangos, porque los rangos son en la carne. Por eso usted ve un ejército, tiene rangos, pero en la carne. Aquí no, aquí disfrutando la herencia. Y cada uno mira cómo sobreedifica. Eso es lo precioso, no tiene que decirle usted, mira, eso no es, no, salvo que tenga mucha confianza, ¿verdad? Bueno, dioses, pero ya me estoy tardando en eso. Un saludo a la preciosa, amada, a los dioses que están en las naciones. Y hoy vamos a disfrutar, hay cosas bien bonitas hoy. Así que vamos a entrar vamos a ver el clip, por favor. Así que nosotros estamos esperando la transformación. Ese debe ser nuestro vocabulario. Mire, todo lo que usted habla ahora
se manifiesta en su tiempo. ¿Tú has notado eso? Que uno empieza a hablar. Nosotros hablamos de algo y lo seguimos hablando hasta que de momento, mira, esto fue lo que dijimos 1 año, 2 años atrás. Así que sigamos hablando de la transformación. Háblale a tu cuerpo. Pronto te vistes de inmortalidad. Háblale ahí. Recibo que mi cuerpo, que es el primero, se transforma. Pronto viene esa transformación. Entramos en los cuerpos gloriosos. La promesa que Dios tiene para nosotros. Vamos a recibirlo. Vamos a ser transformados. Es promesa de Dios en el nuevo pacto. Promesa. Y el que no se haya renovado, recuerda que no es que Dios dice este sí, este no. Es que depende si tú estás creciendo en el conocimiento. El conocimiento en tu espíritu es el que absorbe la muerte. Dios no se mete en eso y dice, bueno, eso está en tus manos. En tus manos tienes que crecer. Tienes que ver la palabra, confesarla, hacer la parte tuya. ¿Vieron? Hay que confesar, seguir confesando, solo que ahora el evangelio que está, no el evangelio, porque hoy vamos a ver que el evangelio siempre ha sido uno. El evangelio no puede haber dos, no que haya otro, dice. Lo que cambia es la sabiduría. Dice, el evangelio es el mismo, pero la sabiduría de ese evangelio es lo que cambia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, pero antes vamos a sembrar. Muy bien, segunda carta a los Corintios capítulo 9, verso 13. ¿Desde cuándo existe la siembra? Pues la siembra ha existido desde siempre. La siembra ha existido con el que usted se imagine de personaje bíblico, ya existía la siembra. Por lo tanto, eso no es de ahorita, solo que se sembraba de acuerdo a lo que estaba vigente. Por ejemplo, Abraham sembró a Melquisedec, pero no, ahí no había ley, ni tampoco había gracia, porque la gracia llegó con José Luis. Entonces tampoco había gracia ni había ley. Entonces, ¿cómo sembró? Bueno, porque Dios siempre pone el querer como el hacer en nosotros. Después vino la ley. ¿Y en la ley se sembraba? Sí. ¿Y era optativo? No, era una obligación. Pero se recuerda que Dios le dice una vez, maldito soy con maldición porque me han robado, ¿verdad? Aquí se quitó la maldición. Entonces en la gracia ya no hay maldición y ya no le va a robar a Dios. Ya no está robando. Ya, tranquilo. Eso es en la gracia. Y en la transformación, pues también tiene que sembrar. Solo cambia el sentido, pero la siembra es la misma. Nosotros en la gracia sembrábamos porque cosechábamos. ¿Y quién no quiere cosechar? Todos, ¿verdad? Dando es como recibimos. Todo lo que tú siembras, eso cosechas. Pero aquí, nosotros estamos mucho más adelante que eso. Nosotros ya lo cosechamos todo. Por lo tanto, no va a ser sembrando como va a llegar. ¿Ya? Usted ya lo tiene. Su confesión es la que necesitamos aquí. Entonces vamos a ver segunda carta a los Corintios ya con esta. Entonces, ¿qué produce al participar o entender el propósito de este proyecto? Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberabilidad de vuestra contribución a ellos y para todos. Entonces, ¿qué es lo que esto produce? Bueno, es una experiencia que produce ¿qué? Acciones de gracias a Dios.
Entonces nosotros, ¿por qué sembramos? Uno, porque eso produce acciones de gracias a Dios. Dos, porque vamos a llevar la palabra, el evangelio, la sabiduría a todas las naciones. Entonces por eso sembramos. Pero usted ya es rico. Usted es rico, usted le da por agradecimiento. Porque fíjese, cuando su papá le da a usted, los que ya no lo tienen, pues cuando le daba, ¿qué hacía usted? Darle gracias. ¿Se ponía contento o no? Pues nosotros, por la experiencia de hacerlo, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero ya no hay ninguna condenación, nada de eso, sino que usted siembra con gozo. ¿De acuerdo? Entonces, con ese gozo también vamos a sembrar y usted disfrute la abundancia de la herencia. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema. El tema se llama 4 requisitos para la transformación. ¿Cuántos oyeron ese tema con papi? Con José Luis. Con Jesucristo hombre. Pues todo lo oímos, ¿verdad? Porque nosotros no estamos hablando nada nuevo. Nosotros estamos sobreedificando. ¿En dónde? En la edificación. Muy bien. Fíjese, él expuso, mientras él estaba físicamente vivo, él expuso los requisitos para la transformación. Sin embargo, esos requisitos son indispensables para el hombre transformado. 4 requisitos para la transformación. Quiere decir que el hombre transformado, ya transformado, tiene esos requisitos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que los requisitos son los mismos que José Luis habló, son los mismos que hoy tiene el hombre transformado. Pero
a partir de la partida hubo un cambio, porque trajo una nueva posición. La circuncisión no hecha a mano trajo una nueva posición en el creyente. Y entonces es el tema de hoy es eso. Fíjese que cuando usted está buscando trabajo, usted dice requisitos, ¿sí? Y si usted, digamos, dice que tiene que ser casado, y si no es casado, ¿a qué va a ir? Póngale, dice, de 15 a tantos años, o de 30 a tantos años, y usted no tiene esa edad, o sea, no aplica para ahí. Pero cuando usted sí aplica, una cosa es la promesa o entrar, porque usted aplicó, pero cuando ya entró, usted ya no está en la aplicación, está ya en el trabajo. Entonces lo consiguió. Es lo mismo que pasa con nosotros. Allá los 4 requisitos papi los dio con una promesa. Había una promesa, ¿sí? Pero ahora son los 4 requisitos, pero ya no con la promesa, sino con la herencia. O sea, ya llegó. O sea, calificamos. ¿Está ahí? ¿Verdad? Muy bien, entonces vamos a comenzar de lleno porque este tema es impresionante, es tan lindo. Efesios 1, 17 al 18. Efesios 1, verso 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, diga el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, fíjese bien, dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nos dio una sabiduría también, ¿sí o no? Pero aquí no está hablando de esa sabiduría, porque aquí dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, os dé sabiduría, os dé espíritu de sabiduría. Quiere decir que la sabiduría es un espíritu, y por eso es que la Biblia o el Evangelio habla de la multiforme sabiduría de Dios. Quiere decir que no es una forma. Estamos ahí, pero vamos a ir porque esto tiene cosas gloriosas. Entonces, vamos a ir al 18, por favor. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de ¿qué? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo ahora? Las abundantes riquezas de nuestra herencia. Allá no estábamos aprendiendo eso. Allá estábamos aprendiendo que había una promesa que nos llevaba a esa herencia. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, es importante saber si esa sabiduría, la que vimos y oímos en la gracia, era la misma que nos había dado José Luis o es otra que se manifestaría en la sobreedificación. Eso es lo importante. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque fíjese, cuando Salomón va a ser rey de Israel, ¿qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Entonces esa sabiduría era la misma de José Luis. No, esa era una sabiduría. La sabiduría que se le dio a Salomón. ¿Sí? Entonces después viene José Luis de Jesús y tiene que otra sabiduría, pero el evangelio el mismo. ¿Ya? El evangelio con Salomón pues era la circuncisión, pero luego era la incircuncisión. Entonces, esto es bien importante, porque ahora también hay otra sabiduría. Fíjese, diga conmigo, el evangelio es el mismo. La sabiduría, no. Porque Él tiene la multiforme sabiduría.
Entonces, eso es bien importante. Ahora miremos. Primera carta a los Corintios. Entonces, dijimos que el evangelio es el mismo. La incircuncisión es el evangelio que está vigente, ¿sí? Y si viene a un ángel del cielo a hablar un evangelio diferente, sea anatema, ¿de acuerdo? El evangelio es uno y no hay otro. Ahora la sabiduría, miremos. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 7 al 9. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sigamos leyendo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Leamos el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien, entonces fíjese, lo que hablábamos, sabiduría siempre ha habido, siempre. Usted ve sabiduría en todos lados donde está Dios, porque la sabiduría ¿de quién viene? De Él. Muy bien, en el tiempo de Salomón todavía no estaba la incircuncisión, pero había sabiduría. La sabiduría estuvo con José Luis en la incircuncisión. Sin embargo, él nos habló de una sabiduría que ojo no vio, que oído oyó, que oído no oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Eran las que Dios tenía preparado para quienes. ¿Y qué dijo Dios en el velo José Luis cuando estaba predicando eso? Dice: yo soy un hombre, dijo. ¿Sí? Yo soy un hombre. Y a mí no me ha subido. Me han subido ciertas cosas, pero no me ha subido todo. Porque habrá revelación cuando llegue la transformación. Entonces, ¿qué está diciendo él ahí? Que él traía una sabiduría mientras estaba aquí. ¿Era buena esa sabiduría? Claro que era buena. Pero cuando él desapareciese y le entregara el reino al Dios y Padre, ¿con qué sabiduría nos iba a guiar? Porque dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Espíritu y sabiduría es sinónimo. Entonces, está aquí conmigo. Me estoy explicando bien. Muy bien. Entonces, la sabiduría no es la misma. Por eso es que hoy no se puede caminar con aquella sabiduría, porque aquella sabiduría, la misión era que hubiera una promesa, y cuando terminó el conocimiento de esa promesa, lo primero que hace Dios, ¿qué es? ¿Qué hizo José Luis? Dar un conteo regresivo. ¿Para qué? Porque ya no iba a haber más. Ya no iba a haber más. La gracia no es algo que se pueda pasar predicando mucho tiempo. Ya no había. Él dio el conteo para que en la transformación que pasara viniera una nueva sabiduría. La sabiduría predestinada, la que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre. Y si no ha subido a la mente del hombre, esta que estamos nosotros oyendo, ¿por qué si subió? Porque no somos hombres. Porque nosotros somos dioses ya. ¿Está aquí conmigo? Ya, muy bien. Entonces, está clarito. Está clarito. O sea, la sabiduría cambia porque hay multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir multiforme sabiduría de Dios? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia
a todos los principados. ¿Qué quiere decir multiforme? Que hay muchas formas de enseñar el evangelio. El evangelio es el mismo. ¿De dónde estamos leyendo esto nosotros? Del evangelio, ¿sí? Pero la sabiduría con la que se está explicando no es la misma. Y ahí es donde los que no quieren poner su mente y su humildad en esto, no lo entienden. Imagínense que papi, que hubiera dicho, que él hubiera dicho, miren, la sabiduría que yo les doy no es, esta es para ahorita. Y cuando venga la transformación viene otra sabiduría. Todos estuvieran aquí, ¿verdad? No, por eso es que Dios da espíritu de revelación. El Padre da espíritu de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Entonces, ¿por qué está aquí usted? Porque tiene la sabiduría para verlo a Él ahora. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a la segunda, vamos a avanzar rapidito. La segunda es justificación. Muy bien. ¿Cuál fue la justificación que nos dio la gracia? A ver si se la saben, estoy haciendo un quiz ahora. ¿Cuál fue la justificación que nos dio la gracia? Bueno, la gracia lo justificó a usted del pecado. El fin de la ley es Cristo. Y sin ley el pecado está ¿qué? Muerto. Es la justificación que tuvo usted con la gracia, con la predicación de la gracia, fue esa. Esa fue la justificación que tuvo. Reconciliarlo con Dios. Esa fue la justificación. Ahora vamos a ver. Escrito, Romanos 4, verso 25 y capítulo 5 y verso 1. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él murió, resucitó, ¿para qué? Para justificarnos. ¿De qué? Del pecado. Muy bien. Sigamos leyendo el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación que usted tuvo por la gracia fue el perdón de pecados y por la fe entrar a Dios. ¿Sí? Esa fue la fe. Pero esa justificación no era suficiente para la transformación. Tenía que haber otra justificación. Muy bien, entonces vamos a ver por qué tenía que haber otra justificación. La referencia es en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado ¿en dónde? ¿Cómo así? Lo justificó allá y ya no había pecado. Porque Dios dijo que ya no había pecado cuando predicó aquí en la gracia. ¿Sí? Pero ¿dónde le condenó el pecado? En la carne. Por lo tanto, usted estaba justificado en su mente con Dios y tenía paz para con Él. Pero ¿dónde estaba el pecado? En la carne. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿de qué tenía que ser usted justificado? ¿De qué tenía que ser justificado? Colosenses 2:11. Por eso es que Pablo decía, dígame usted una cosa, ¿Pablo ya estaba justificado del pecado cuando predicó? ¿Ya o no? Porque eso fue en la cruz. Y sin embargo él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ese era el problema. Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Como quien dice, Él me va a quitar ese cuerpo del pecado, porque Él me lo puso. Aquí dice que lo puso. ¿Sí o no?
condenó. ¿Qué es condenar al pecado en la carne? Que no se saliera de ahí, que el pecado estaba ahí. Por eso que usted estaba preso, aunque ya tenía libertad en la mente. Colosenses 2:11. Entonces, Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Jesús de Nazaret nos justificó del pecado. ¿Y Cristo qué hizo? Nos justificó de la carne, la quitó, echó fuera la carne, y entonces ahora usted está justificado totalmente. La verdadera justificación está ahora. Ahora es que usted está en ese requisito, pero ya limpio de carne. Allá no, allá se sabía el requisito, había justificación, pero había carne. Entonces, ¿y cuándo entonces fue que se quitó la carne? Cuando papi desaparece. Cuando yo desaparezca, entregaré el reino al Dios y Padre. Y les quitaré, así como se quitó él la carne, nos la quitó a nosotros. Ya va a ver usted cómo es eso adelantito. Muy bien, entonces fuimos justificados, purificados, quedamos perfectos. Ahora somos espíritus justos, hechos perfectos. Ahora es que se cumple Hebreos 12, 22 y 23. Por eso es que aquí dice que no sabemos qué. Y acercado es estar dentro. Cerca. ¿Cómo estábamos allá? Cerca. Pablo dice, nos hemos acercado. Nosotros no nos hemos acercado, nosotros estamos dentro, eso somos nosotros. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sigamos leyendo, verso 23. A la congregación de los primogénitos. ¿Dónde vimos los primogénitos? ¿Quiénes son? Aquí es donde los vimos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos. ¿Por qué tuvo que ser perfeccionado? Por razón de que usted tiene un cuerpo. Eso estamos siendo perfeccionados ahora. ¿Sí? Los justos, porque usted ya es justo y ahora está siendo hecho perfecto con la enseñanza, con la sabiduría. Muy bien. Esa congregación que dice ahí somos nosotros ahora. Santificación, tercero. La segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. ¿Qué es la santificación? Usted ya se quitó la idea porque José Luis de Jesús nos quitó la idea de lo que era la santificación, que era andar como con carita de santo y rezando todos los días. Eso no era, ¿verdad? La santificación es un llamado, es una escogencia, en el caso nuestro, para la transformación que nos permite ver a Dios. Papi dijo, sin santidad nadie verá. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la santificación? Era poder ver al Señor. Era una escogencia para ver al Señor. En la gracia, ¿usted pudo ver al Señor? Claro, no lo vio. En José Luis no lo vio. ¿Por qué? Porque la escogencia era para que usted pudiera ver a Dios en José Luis. Y ahora, si usted tiene la escogencia, la santidad suficiente para ver a Dios, al Dios vivo, entonces está aquí. Si no, sigue viendo a José Luis. ¿Cómo los judíos seguían viendo a Jesús de Nazaret? Es que eso es de la misma manera, no cambió nada. La gente que sigue aferrándose al velo José Luis, no, es que no aprendió, porque fue lo mismo de Jesús de Nazaret. Papi se los explicó y no lo entendieron. Por eso de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ya no es, ya no está. Ahora es el Dios vivo. Entonces leámoslo,
porque eso tiene que estar escrito. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos míos, por el Señor, de que Dios, diga Dios, os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso es santidad. Entonces es en cada dispensación ver a Dios. ¿Lo vio Moisés? Sí. No físicamente, pero él vio una zarza ardiendo, ¿no? ¿Y quién estaba en la zarza? Dios. Entonces lo vio. ¿Cómo pudo él? No era una locura ver arder una cosa y pensar que Dios estaba ahí. Pero él lo vio, ¿por qué? Porque estaba escogido para verlo en esa zarza ardiendo. En la gracia usted estaba escogido para ver. ¿Acaso que lo pudieron ver a Dios en José Luis, la humanidad? No, pero usted sí. Y ahora usted no ve al Dios vivo hoy. ¿Por qué? Porque está santificado para esta gloria. Eso es santidad. Y la cuarta, pero no menos importante, es redención. Diga redención. Muy bien. Fíjese, la redención también tenemos que verla de dos maneras distintas. ¿Sí? Cristo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió Cristo? ¿Qué Cristo? Jesús de Nazaret. Él nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí o no? Entonces, esa es la primera redención. Es redimirnos. Redimirnos. ¿Qué es redención? Salvación. Rescatarnos. Redimirnos. ¿De qué? Del pecado. Acercando al hombre a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene que haber otra? ¿Por qué tiene que haber otra redención? Si Él ya hizo una. Porque nos dejó con cuerpo de muerte. Y con cuerpo de muerte usted no participa de la gloria que estamos participando de la transformación, porque esa es la transformación, quitarle. No es salir volando, no era que nos viéramos aquí transparentes, no, era sencillamente que nos quitaran el cuerpo de muerte. Entonces, vamos a leer Efesios 1:14. Efesios 1:14. Dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son arras? Ya lo dijimos, es algo que se da como un anticipo de lo que usted va a recibir. Son las arras de nuestra herencia. ¿Cuáles eran las arras? De que habíamos oído y creído y habíamos sido llenos del Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Esas eran las arras. De nuestra herencia ¿hasta qué? La redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, fíjese, dice hasta la redención de la posición adquirida. ¿Cuál era la posición que usted adquirió? Era que tenía un cuerpo de muerte. Dios libró su mente. ¿Y cómo decretó el cuerpo de muerte? Muerto. Entonces, esa era la posesión adquirida. Lo que usted había adquirido era una posición, pero cuando parte el velo José Luis o desaparece, como él mismo lo dijo, entonces él redimió ¿qué? La posesión adquirida, lo que estaba adquirido, la posición cambió. Entonces usted ya no fue redimido del pecado, sino fue redimido de su cuerpo de muerte. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo de muerte fue quitado para redimir su cuerpo físico. Eso es todo. Fácil, ¿verdad? Entonces, las dos manifestaciones de Cristo. Una que fue para el pecado y la otra para quitarnos el cuerpo de muerte que era la carne. Y al redimirnos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Él parte? Al redimirnos nos dio herencia, nos llevó a sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él. Eso quiere decir que ¿dónde está Él?
sentado en los lugares celestiales. O sea que Él está vivo, pero no es el velo. Es que dicen, sí, es que José Luis está vivo. José Luis no está vivo. Ese era el velo. El que está vivo es el que estaba dentro de Él. ¿Y dónde está? Sentado en los lugares celestiales. ¿Y dónde estamos nosotros? Juntamente con Él. Por eso Él dijo en el clip, y por eso me interesaba ese clip, dice, yo voy a ser transformado primero, dijo. Y conmigo ustedes, claro. Él fue transformado, se terminó la carne, solo que a Él se le quitaron físicamente, a ustedes se le quitaron en vida. Eso es todo. Es solo de creer. Eso es lo que pasó. Pero entonces José Luis está vivo. No. Pero ¿y su espíritu? Esos son otros 20 pesos. Él está con nosotros juntamente en los lugares celestiales. Ahora lo puede ver usted. Sí, lo puede ver. ¿Por qué? Porque le dio un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Ahora lo está viendo. Aquí lo está viendo. Pero es que yo quiero ver a aquel, sí. Aquellos también querían ver al Nazareno. Querían ver al Nazareno que bajara, ¿sí o no? Y el que bajó, ¿quién fue? José Luis. Y ahora quieren ver a José Luis que venga a transformarlos. Eso ya pasó. Ya nos transformó, pero la transformación era quitarnos la carne. ¿Pero quién nos lo enseñó? Dios. Si eso es lo que nos está enseñando Él. Entonces, fíjese, al redimirnos nos dio herencia, nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, nos alumbró. Ahora nos vemos como dioses. Allá le hablábamos a las cosas que no son como que fueran. Usted decía, yo soy un Dios, pero aquí usted tiene que estar convencido de que es un Dios, porque eso es Dios de dioses. Dios no tiene burritos ni perritos, Dios tiene dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Entonces, ¿qué? Si Él es Rey, es Dios, y usted también. Gobernadores de esta tierra, porque Él trajo el gobierno. El gobierno siempre ha sido de Él. Muy bien, conclusión. Y ahorita terminamos. Conclusión. Romanos capítulo 12, verso 2. Y esto es precioso, esto es precioso. Romanos 12, 1, 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese, lo primero es que cuando se habla de sacrificio, sacrificio quiere decir muerte. ¿Se recuerda cuando sacrificaban al becerro? ¿Sí? ¿Qué era? Muerte. ¿Para qué? Para expiación. ¿Sí? Muy bien. Sacrificio era el que hizo Jesús de Nazaret. ¿Sí? En la cruz. Fue un sacrificio acepto a Dios. Sacrificio fue lo que hizo José Luis de Jesús para darnos a nosotros la herencia de la transformación. Y entonces, pero aquí nos le está pidiendo a ellos el sacrificio. Ahora nos está diciendo a nosotros que presentemos sacrificio. Entonces, sacrificio. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Es presentar nuestro cuerpo muerto, estando vivos. ¿Es lo que quiere decir ahí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea que nosotros tenemos que creer que nuestro cuerpo está muerto. Nuestro cuerpo de carne, estoy hablando de la carne, pero estando vivos. Nosotros andamos vivos, pero sin esa carne, cuerpo de muerte. Entonces quiere decir que el sacrificio nuestro lo hacemos en vida. Es todos los días declarar que usted a la carne está muerto. Ese es el sacrificio nuestro.
Precioso, ¿no? Eso es nuestro culto, decir eso. Yo estoy vivo, pero mi cuerpo se murió. Entonces yo hice un sacrificio ahí. Matar en vida mi carne para que no me gobierne, pues ya no está. Eso quiere decir que nosotros va a llegar un momento en el que aquí en vida vamos a llegar, y cuando lleguen las obras de la carne, vamos a decir, en él, yo estoy muerto a eso. Pero ahora se va a poder. Verso 2. Por eso es que decías, nuestro Padre, si uno murió, todos murieron. Si está sentado en los lugares celestiales, todos estamos ahí. Si Él se despojó de la carne, todos nos despojamos de la carne. Entonces, fíjese, leamos el verso 2 y va a ver. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es no conformarse a este siglo? ¿Qué hay en este siglo que no hay que conformarse a él? No hay que formarse, no hay que depender de este siglo. ¿Qué es lo que hay en este siglo? Carne. Que no, aquí no dan sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es carne. El que está ahí no quiere quitarse la carne. Muy bien, entonces dice, si no, al contrario, no estar en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hay que renovar? Nuestro entendimiento. ¿Y desde cuándo nos decía José Luis que había que renovar nuestro entendimiento? Desde allá, y allá lo renovamos. Y hoy hay que renovar el entendimiento, pero usted no lo puede renovar con lo de allá, sino con lo de aquí, con lo que leímos hoy. De nuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Quiere decir que el que no tiene esos 4 requisitos no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y por lo tanto anda dando tumbos porque no sabe que esto dejó esto, esto dejó esto, y que ahora estamos en la transformación, que lo demás terminó. Que ahora todo lo demás se vuelve un rudimento por cuanto llegamos a la perfección, a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Así es, dioses. Preciosa, amada, vamos a recibir al que nos dio los 4 requisitos y con su muerte nos permite vivir en estos requisitos hoy, transformados. Diga, yo soy transformado. Recibámoslo con un aplauso. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Un saludo a mi amada iglesia y a todos los colaboradores que la cuidan. Estamos viviendo los momentos más preciosos de la historia. Bien, el tema de hoy nació en una conversación que tuve con Liz, porque estábamos hablando por qué no han creído, por ejemplo, los americanos, los de habla inglés, por qué no han creído a Asia u otros asiáticos, los chinos. ¿Por qué es un grupo tan pequeño?
sea, pequeño, estamos hablando de miles. Aunque tenemos evidencia que la Biblia dice que nos hemos acercado a la congregación de millares. Y eso es lo que somos nosotros, millares de ángeles. Entonces, también Jesús comparó la venida del Hijo del Hombre con los días de Noé. Y Noé solo lo que salvó fue a 8. Entonces, estamos hablando que la cantidad que el ministerio está alcanzando es esa manada pequeña que nos habló el Señor. No dijo manada gigante, gigantesca, manada pequeña. Bueno, y por otra parte vamos a ver cómo Noé condenó al mundo por su fe. Dice en Hebreos 11:7, el tema de hoy es la fe que condenó al mundo. Y digo esto porque a él se le dieron unas instrucciones de parte de Dios, como de la misma manera a mí se me dieron unas instrucciones que yo he seguido y por ende yo tengo que condenar a este mundo también. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé, Dios le manifiesta un plan bien casi ridículo a la mente humana. Prepárate un arca y porque ahí se va a salvar tu familia, porque va a llover sobre la tierra bastante tiempo, 40 días y 40 noches. Así que non-stop, 24/7, iba a caer agua constantemente, sin parar. Y eso, ese plan que él recibió, que me imagino que no le fue fácil, la burla que él tenía que ser, bueno, se burlaba a la gente, porque ¿cómo tú vas a hacer un arca alto en un monte? ¿En qué cabeza cabe eso? Solo en la de Dios, en la locura de Dios, porque imagínate la burla que le tenían a él, preparando eso y sin los materiales como hoy en día, que hoy en día te hacen un arca de acero, ¿no? Pero él, con las directrices que Dios le dio y con la ayuda de los ángeles y con las amarras que hizo de los árboles, él preparó un arca que la llenó de animales, metió su familia y por esa fe él condenó a toda aquella generación, condenó al mundo con ese paso de fe. Bueno, de la misma manera, a mí en el 1973 unos ángeles se me aparecieron y comenzaron a darme directrices. Y se me aparecieron varias veces dándome directrices. Entonces, con esas directrices que yo seguí, pues naturalmente era otra locura, porque imagínate, yo tengo memoria que en un patio de Miami, cuando yo llegué, habían como 8 personas. Y allí yo dije, bueno, mire, este proyecto no es un proyecto para aquí, para Hialeah, es un proyecto que Dios me dio para alcanzar al mundo. Y Miami es un puente para todas las naciones, y por eso es que yo estoy aquí. Imagínate. Aquellas 6, 8 personas me miraron. Yo me acuerdo que Lázaro me dijo, cuando tú dijiste aquello, yo dije, anda, esto sí que está fuerte ahora para tragar. Entonces, imagínate, pero a mí se me dio un plan y el plan se ha ido consumando. Después se me apareció el Señor, me dijo, múdate a Miami, y logré mudarme a Miami. Después me dijo, ve a Puerto Rico y abre una amada allá en Puerto Rico, y yo viajaba semanalmente por 2 años esperando y viviendo en Miami y viajando hacia Puerto Rico, una locura total. Y después, ¿por qué mejor no abrir la primera iglesia en Puerto Rico y después que terminé en Puerto Rico venía a Miami?
Dios no trabaja así. Dios trabaja en forma, no son cronológicamente. Por eso cuando usted estudia Génesis, usted tiene que tener cuidado cómo lo ve, porque de momento se puede confundir con las cosas que sucedieron allí, porque no está cronológicamente en un orden para entenderlo así. Igual que el libro a Revelación, el que se mete en ese libro cae frito, se confunde, cae en un laberinto de ideas y de ángeles y de trompetas y de caballos, porque ese no fue el propósito. Y Juan no vio ni entendió, entonces usted tiene que tocar. Mire, yo le recomiendo que antes de tocar ese libro vaya a la cabeza. No vaya a preguntarle a un pie, mira, o mano derecha, ¿qué tú piensas de la mano izquierda? No, primero vete a la cabeza y la cabeza te dice, mira, la mano izquierda va así y la mano derecha así, porque esto es un cuerpo. Y Dios estableció un orden, Él estableció miembros de ese cuerpo y se nutren por la cabeza. La cabeza le da instrucciones al cuerpo y camina normalmente, como ha ido caminando este cuerpo creciendo en gracia. Entonces, en ese plan que a mí se me dio, ha ido por etapas. Y entonces es bien fácil yo entrar en dudas por lo que se burlan. Donde quiera que yo me mudo, pues, los vecinos a mí ni me saludan, imagínate, porque averiguan quién soy. Y donde quiera que me meto siempre hay comentarios. Mira, ese es el de la televisión y ese es el de que dijo la prensa. Y se hace como a veces difícil, ¿no? Pero naturalmente Dios va preparando a uno. Ahora, ese plan, por esa actitud de yo, por las cosas que oí de Dios, porque aquí yo no me he inventado nada, por eso es que yo funciono tranquilo, porque yo he oído las instrucciones de Dios, primero por boca de los ángeles, luego por visiones, y luego cuando oigo la voz clarita, mira, esto es así. Ahora escóndete un poquito, guárdate, y ahora la imagen va a hablar. Yo aumentaré la tecnología para que tú logres hacer eso. Y por esa fe yo voy a condenar a toda esta humanidad. A ti no te puedo condenar porque ya tú has creído. Ya tú eres de fe. Pero a los demás los voy a condenar. Fíjate, la fe viene a salvar y aquí de momento se vira y es una fe que condena. Por eso es que se compara con los días de Noé. Y así como en los días de Noé. Ahora vamos a ver la fe ya puesto en un plan A y B. El segundo paso de hoy es Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor en Jesús de Nazaret y el consumador en Jesucristo hombre. Ahora ahí dice apóstol, pero dice ahí puesto los ojos en Jesús. Es que en Jesús es que tú lo tienes puesto. Lo único que lo tienes puesto en Jesús en dos manifestaciones. En Jesús de Nazaret, que fue el autor. ¿Y cómo la va a consumir si él murió hace casi 2000 años atrás? Él no puede venir a consumirlo, a menos que venga en otro ver humano. Yo ayer yo mismo me decía, porque yo a veces me siento así, voy a consumir un alimento y digo, gracias Señor por la provisión. Y si alguien me está mirando por la ventana y dice, Dios dijo gracias Señor, y él no es el Señor. Es que el velo se relaciona así con su Dios. Yo digo, gracias Señor, yo estoy agradecido de ti Señor. Por eso a veces yo digo, mi Padre, yo sé que soy yo, pero yo soy un velo. Por lo tanto, esa fe se va a consumir en este velo que está aquí hablando con ustedes. El autor lo comenzó con muerte y se consume explicando el precioso evangelio de la incircuncisión que Dios se reservó. Se reservó ese plan para estos días, para Él mismo, hacer la predicación Él mismo y lograr consumir la fe. Así que ya estamos en los tiempos
cerca de consumar esa fe. Por eso en la carta de Pablo a los Corintios, en su primera carta, el capítulo 13, versos 12 y 13, dice: ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y luego dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, son tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor siempre se quedará. La esperanza, cuando se consuma la fe, desaparece. Ya tú no necesitas esperanza porque ya has llegado al propósito de la esperanza. Y ya no necesitas fe porque lo que no era ya fue y ya está hecho. Y lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Ya la fe entró en su mayor gloria. Así que bendecidos, hermanos míos, nosotros estamos en una etapa preciosa de nuestro ministerio, en una etapa postrera, en una etapa donde ya todas las profecías se están cumpliendo, están llegando a su etapa final. Y ya prontito veremos el espectáculo mundial que va a condenar al mundo. Bienaventurado eres tú que has creído y a ti no te va a condenar. Pero va a haber mucha gente condenada que se burlaron, que no entendieron, porque tenían un velo donde no podían entender estas maravillas que nosotros estamos experimentando. Así que será hasta una próxima ocasión donde seguiremos con otro consejo más de la palabra para la amada Iglesia del Señor. Bendecido con toda bendición. Los amo. Hasta luego. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, digo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado.
eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba, Padre.